Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 1 y estamos conformados por Rosemary Medalí Chioc Mesa, Cristina Patricia Coyatupa Núñez, Omar Hugo Pariona Pariona, José Richard Ponce Galvez y quien le habla, Natalia Lucía Ceballos Villasante. En esta ocasión, nuestro informe legal tiene como tema la legítima defensa imperfecta, compensación y reducción punitiva por violencia de género previa, recurso de nulidad número 2145-2018, Sala Penal Permanente de Lima Norte. En la antigüedad se desarrollaron distintas leyes que permitían el desarrollo de la vida social en diferentes aspectos. Entre ellas encontramos las leyes de Ur-Nammu y del Epithet de Mesopotamia, que fue escrita por los años 1934 a.C., quienes desarrollaban en su máxima expresión la ley del ojo por ojo. Asimismo, llega el Código Hammurabi en el año 1952 a.C. y se desarrolla en Babilonia. Estipulaba un castigo por cada transgresión, los cuales se consideran muy duros para los estándares modernos, ya que implica la pena de muerte y la desfiguración, así como la filosofía del ojo por ojo, ley del talión. Luego, por el siglo VIII a.C., se desarrollan las leyes griegas, quienes nos dan un concepto de democracia, y finalmente llega el derecho romano a partir del año 753 a.C., el cual regula el ordenamiento jurídico separándolo de la religión. Continuando con esta línea del tiempo, llega el Talmud, el Torá, el Shulchan Aruch y la Biblia, que vienen del derecho hebreo y se desarrollan a partir del siglo II después de Cristo. Luego, entrando un poco más al Perú actual, llega el Código Penal en 1991, la Constitución Política del Perú en 1993, y fue recién hasta el 12 de febrero del 2003 que entra en vigencia la Ley 27936, que modifica el artículo 20 del Código Penal peruano sobre la proporcionalidad de medios en la legítima defensa. En la actualidad, no se concibe la proporcionalidad bajo el concepto antiguo, ya que se considera muy duros, pero se mantuvo vigente durante varios años. Asimismo, los requisitos para la configuración de la legítima defensa, los encontramos en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal vigente, son la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente y la proporcionalidad de los medios empleados. El 16 de mayo del 2024 se hizo la última modificación en el Código Penal respecto a la legítima defensa. Esto es una expansión de la legítima defensa en el artículo 20, más relacionado a cuidado de la integridad física o de la vida frente a la instrucción de inmuebles o vehículos. Y ahora vamos a hablar sobre las primeras teorías sobre la legítima defensa. Entre esas teorías tenemos la teoría de constreñimiento psíquico del jurista Pufendorf, y se refiere al estado de ánimo del agredido. Y es decir, cuando un agresor interviene en una víctima, esta víctima genera un estado anímico de constreñimiento, entonces le genera una necesidad de defenderse. Entonces, esta reacción legitima su defensa. Otra teoría es la retribución del mal por el mal, de Carl Friedrich Schiller. Quien se defiende no es culpable, sino solo impune. Compensación del mal, del ataque y el mal producido por la defensa. Tiene que ver más con el tema de la acción y la reacción. Si alguien me agrede, me hace mal, yo puedo responder con mal y está legitimando esa conducta. Hay otra teoría que es la teoría del sacrificio del interés menos importante, de von Bury. El sacrificio del interés menos importante. Cuando hay un agresor injusto, el derecho de este disminuye al entrar en conflicto con el derecho de la víctima. Es decir, cuando entran en colisión dos intereses, entonces la víctima puede decidir para él cuál es el mayor interés del agresor o de sí mismo. Entonces pone una balanza de sus intereses y obviamente va a elegir su propio interés, su propia integridad. Es por eso que se legitima su defensa. Muy bien, esas son las primeras teorías sobre la legítima defensa. Ahora pasemos a lo que es el caso. Muy bien, antecedentes, ¿no? Y el 11 de mayo de 2017, a las 8 de la mañana, Jocelyn y Josimar estaban llevando licor en su domicilio, en el distrito de Independencia. En esto, Jocelyn le hace un reclamo a su cónyuge porque le ha visto con una chica. Josimar, al insulto responde con un puñal. Y ahí empieza la discusión, ¿no? En plenas discusiones, Jocelyn llama a la suegra. La suegra llega al conflicto, intenta separarlo, pero no puede porque el conflicto ya se está dando. Entonces, entre los forcejeos y la agresión, Jocelyn coge un cuchillo y apuñala 3 veces a Josimar. Ante este caso, Jocelyn ve caído a su cónyuge y lleva a Jocelyn al hospital Cayetano Heredia para que lo puedan atender. Luego, Jocelyn es condenada a 10 años por la cuarta sala de reparación civil y un pago de 1.000 soles. Jocelyn solicita un recurso de nulidad. Al final, Jocelyn es condenada a 6 años en la sala penal de Lima Norte. Ahora pasemos a la base legal. La Constitución Política del Perú, en el artículo 1 y 2, habla sobre la persona humana, el respeto a su dignidad, a la persona humana y su integridad física y psíquica. En este caso se aplica porque ambos cónyuges se estaban agrediendo, poniendo en riesgo su integridad física. Código Penal, sí, el artículo 107, también se podría aplicar en este caso porque ambas personas
son cónyuges, son familiares directos. En el caso hubiera ocurrido el homicidio, se aplicaría este código, el artículo 107 sobre el Código Penal, legítima defensa. Artículo 20, numeral 3. Tiene que ver con la agresión ilegítima y necesidad racional por el medio para repeler la agresión. Más adelante se analizará si es que el actuar de Jocelyn frente a Yosimar para responder a la agresión fue racional, porque ambos estaban agrediendo. Código Penal, tentativa, artículos 16 y 21. Tentativa porque no se llega a consumar el asesinato, el parricidio, ¿no? Entonces, tenemos el artículo 16 y 21 para poder aplicar este caso, ¿no? Lo que conllevaría a la disminución de la pena. También tenemos la ley contra la mujer, Código Penal, artículo 121-B. Si a través de las lesiones se pone en riesgo la vida de la mujer o integrantes del grupo familiar, en este caso Yosimar es integrante del grupo familiar, la pena privativa de libertad será no menor de 6 años ni mayor de 12 años. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar acerca de la realidad social, legítima defensa. En nuestra sociedad actualmente se entiende por defensa de los bienes o lo que incluye el cuerpo y la salud por medio del propio individuo respecto a una agresión. La falta de educación jurídica y los valores desarrollan conductas con las cuales pueden ir en contra de las leyes, al ser ejercidas con la creencia que fue una actuación justa. Violencia contra la mujer. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, reporta que en nuestro país una mayoría significativa de mujeres entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia doméstica por parte de su pareja, según la encuesta demográfica y de salud familiar del año 2018. Esta violencia abarca principalmente el abuso físico, psicológico, verbal y o abuso sexual, afectando al 63,2% de las mujeres que en algún momento de sus vidas. Parricidio. Para junio de 2023, según el doctor Germán Esmal, exdirector ejecutivo del INPE, existen 486 peruanos a nivel nacional que cumplen condena por parricidio, siendo la mayoría de ellos hombres de 25 y 40 años. Esto describe la presencia de la violencia de hogares en el Perú, lo que va desde agresiones llegando a los casos más extremos, como son los parricidios, es decir, el asesinato a familiares directos. Según el médico psiquiatra Carlos Bromley, director de salud mental del Ministerio de Salud, lo que pasa por la persona para querer acabar con la vida de un miembro familiar son personas en su mayoría con características psicópatas. Buenas tardes, me toca exponer acerca de la realidad jurídica. En este caso empezamos con lo que es la legítima defensa. Según la Constitución Política del Perú, artículo 1 y 2, habla de la persona y su integridad, de la defensa de la persona y su integridad. En este caso, la integridad que se ponía en riesgo era el cuerpo de ambos cónyuges. Luego seguimos con el Código Penal, artículo 20, numeral 3. Ambos cónyuges se agredían y no había riesgo de muerte, pero sí de agresión. Jocelyn, sin embargo, apuñaló 3 veces a Yosimar. También hablamos acerca de la violencia contra la mujer, que como bien sabemos es una ley, la ley 30364. Y es porque Yosimar agrede a Jocelyn. En el caso de parricidio, tenemos el Código Penal, artículo 107. En caso de parricidio, hablamos de homicidio a familiares directos o cercanos y aplicaría ya que ambos son cónyuges. También hablamos de lo que es la tentativa, el Código Penal, artículo 16. ¿Por qué aplicaría la tentativa? Porque no llegó a concluirse el parricidio y Jocelyn auxilió a Yosimar llevándolo al hospital. Hablamos también de la legítima defensa imperfecta, el artículo 20 del Código Penal, porque la agresión fue iniciada por Yosimar y Jocelyn al intentar defenderse indica que acuchilló a Yosimar. Sin embargo, no fue una defensa racional. Y el artículo 121b, que implica lo que son lesiones graves, que fue lo que recibió Yosimar en este caso, ya que por las 3 puñaladas se consideran lesiones graves. Y la pena mínima sería por 6 años por los atenuantes de que se explicaría que fue en defensa propia. Gracias. Muy buenas noches, profesora. Llegamos a las conclusiones de nuestro informe, que
El acto se encuentra enmarcado dentro de la tentativa de parricidio, debido a que tanto la víctima y la procesada eran cónyuges, y la víctima no llegó a fallecer. La procesada no cumplió con los requisitos de legítima defensa del artículo 20 del Código Penal, pues si bien es cierto hubo agresión, esta se realizó por ambas partes, y el hecho de coger el cuchillo e incrustarle en la víctima 3 veces rompió la proporcionalidad de los actos, y el acto se realizó con la finalidad de provocar daño. Debido a que el inicio de la agresión lo realizó la víctima y que la intención de la procesada no fue matar sino causar daño, pues auxilió a la víctima inmediatamente y lo llevó al hospital para que fuera atendido. Es posible aplicar el artículo 16 y 21 para la disminución punitiva de la pena por legítima defensa imperfecta. Para la aplicación de la sentencia, considerando las atenuantes de tentativa de parricidio y legítima defensa imperfecta, lo cual no anula la tentativa de parricidio, pero sí la disminución punible de la pena correspondiente, la mínima estipulada en el artículo 121b del Código Penal, el cual para este caso corresponde a una pena de 6 años de prisión. En lo que es recomendaciones, analizar el proyecto de ley que modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, donde existe una extensión de la legítima defensa donde incluye la fuerza letal y si esta ley puede ser retroactiva para este caso. Analizar otros casos donde se aplica la legítima defensa imperfecta para comparar las consideraciones realizadas. Revisar, revisar la jurisprudencia de la legítima defensa imperfecta del artículo 20, numeral 3. Analizar en qué condición quedan los hijos de los cónyuges y cuál es el reglamento que se aplica para la custodia de ellos. A eso es lo que llegamos en nuestro informe legal. Esperamos haber cumplido con todos los parámetros y las enseñanzas que usted nos ha brindado, doctora. Muy agradecido. Gracias.